Para toda Europa, el Imperio Otomano representaba algo parecido a una pesadilla. Durante muchas generaciones, océanos, murallas y fronteras caían una tras otra bajo la poderosa presión de los cañones otomanos y sus ataques, convirtiendo en ruinas las fronteras que se habían formado a lo largo de los siglos. Ciudad tras ciudad se rendían, y las líneas fronterizas del Estado desaparecían, como si no hubieran existido nunca. Los otomanos, considerados con razón conquistadores, eran vistos por la mayoría como invencibles, y en su percepción los reinos vecinos no eran considerados rivales, sino territorios que en el futuro debían ser anexados sin duda. Sin embargo, ocurrió algo totalmente impredecible y que parecía imposible. En 1476 tuvo lugar un punto de inflexión. Justo cuando parecía que todo estaba cansado y nada podía detener la poderosa expansión de Osmán, Hungría de repente dejó de defenderse. Después de años de inacción, en los que parecía casi indiferente a lo que sucedía, fue en ese momento cuando decidió dar un paso decisivo, contraatacar. Las tropas húngaras, que abrieron camino atravesando espesos bosques, cruzando ríos y atacando con inesperada valentía en lugares donde el ejército otomano no esperaba combates, comenzaron su ofensiva. Tuvieron que cambiar el esquema habitual de la guerra, ya que para recuperar lo perdido y detener el avance fulminante de los turcos, tuvieron que actuar desde otra posición, en ataque en lugar de defensa. Durante varias semanas, el retumbar de los cañones resonaba noche tras noche, llenando el silencio con los sonidos de las batallas. Alrededor de las partes enfrentadas, se cavaban trincheras y zanjas, tan profundas que sus fondos parecían estar al nivel de palacios de 6 metros de altura. Entonces, el papel de atacante y defensor cambió de lugar, convirtiendo a los antiguos conquistadores en ofensores y viceversa, todo con un único propósito: recuperar una fortaleza de importancia estratégica, que en su momento fue considerada parte del sistema de defensa europeo y que podría haberse convertido en un bastión potente que detuviera el embate del ejército otomano. Aunque en estas batallas no participaban todas las partes de Europa, fue aquí, en la fortaleza de Šabac, donde ocurrieron los eventos clave. Para 1470, en un momento en que la historia estaba en una encrucijada, Europa del Sudeste vivía un momento crucial y de gran trascendencia. Durante décadas, desde principios del siglo XV, el Imperio Otomano expandió continuamente sus dominios por los Balcanes. Al principio, esta expansión parecía una ola rápida: fuerzas llegaban, luchaban, ganaban y retrocedían, dejando tras de sí ciudades destruidas y tierras arrasadas. Sin embargo, poco a poco, este proceso, que parecía temporal, se convirtió en algo mucho más estable e irreversible. El control de Turquía sobre estos territorios se hizo cada vez más sólido, y sus conquistas, irreversibles. Pronto, Serbia quedó bajo dominio otomano, seguida por Bosnia. Los destacamentos que establecían control ya no se apresuraban a abandonar las tierras conquistadas tras finalizar las campañas. Se convertían en fortalezas permanentes, reforzaban sus posiciones y obtenían cada vez más alimentos y armamento, volviéndose cada vez más impenetrables. Para el Reino de Hungría, esto significaba que la situación cambiaba radicalmente y se transformaba en una nueva realidad mucho más peligrosa. Antes, dependía de un sistema defensivo simple: fortificaciones en la frontera, ríos que retardaban al enemigo, y la distancia y obstáculos acuáticos que creaban un escudo natural. Las fortificaciones profundamente cavadas en la frontera permitían ralentizar el avance del enemigo y dar tiempo para prepararse. Mientras los turcos permanecían inestables en el sur, esta defensa funcionaba. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, la situación cambió. Las fronteras dejaron de ser líneas que se podía monitorear de alguna manera. Se convirtieron en una zona de presión constante, en la cual el enemigo trataba de avanzar cada vez más lejos. El río Sava se convirtió en el elemento más importante para la defensa. Era el nexo entre los Balcanes y Europa Central. No solo podía transportar tropas, sino también suministros y armas, así como artillería. El control sobre la Sava significaba el control sobre el movimiento de las tropas hacia el norte. En este contexto, la defensa en la fortaleza de Šabac se convirtió en la tarea más crucial.
Esta fortaleza se encontraba en el lado sur del río, y en los años anteriores estaba rodeada por una zona estrechamente ligada a la influencia de Hungría y al gobierno vasallo de los principados serbios. Durante las conquistas otomanas, Šabac fue capturado y reconstruido desde cero. Bajo control turco, dejó de ser solo un puesto defensivo y se convirtió en una base para operaciones militares. Desde allí, las tropas otomanas podían cruzar el río sin mucho riesgo, llevando a cabo incursiones y regresando luego. Los exploradores ya no corrían el riesgo de caer en emboscadas y el ejército podía vigilar territorio enemigo sin entrar en combate. Lo más importante era que futuras campañas contra Hungría podrían comenzar precisamente desde allí, gracias a las fortificadas murallas y puentes seguros sobre los pasos del río. Por eso, Šabac se convirtió en un objetivo estratégico de gran importancia. Mientras los turcos lo controlaran, el río Sava dejaba de ser una protección para Hungría y empezaba a convertirse más bien en una amenaza para ella. Al principio, las autoridades húngaras respondieron con acciones lógicas, aumentaron la vigilancia a lo largo del río, fortalecieron la defensa en el lado norte, intensificaron la observación de amenazas potenciales. Estas medidas solo retrasaron el problema, sin resolverlo por completo. La situación seguía siendo la misma, la amenaza no desaparecía, sino que se posponía indefinidamente. El rey Matías Corvino entendía claramente esto, y en su mente empezaba a consolidarse una idea importante. Si el territorio de Hungría se delimita solo por sus ríos y fronteras que la separan del Imperio Otomano, los turcos podrán escoger el momento y el lugar para comenzar la guerra. Esa situación significaba que Hungría siempre tendría que reaccionar, en lugar de tomar la iniciativa o controlar el curso de los acontecimientos por sí misma. Esto se consideraba una posición inadmisible y vulnerable. Por ello, la aproximación al asunto cambió. En la antigüedad, originalmente, se trataba únicamente de proteger el río Sava, de cómo mantener y fortalecer la línea estratégica. Pero ahora quedó claro que era necesario considerar también objetivos estratégicos más amplios. En el centro de atención estuvo la fortaleza situada al otro lado del río. ¿Era permisible dejarla o se debían tomar medidas para neutralizarla? La fortaleza de Šabac se convirtió en el objetivo principal a resolver, cuyo ataque, no como un medio para conquistar territorio o expandir dominios, tenía un propósito diferente: eliminar la posición avanzada de los otomanos, que hacía vulnerable Hungría y ponía en peligro a todo el país. Este planteamiento representaba un giro radical en la estrategia. Hungría ya no pretendía confiar únicamente en la defensa, en reacciones fortuitas o en fortificaciones defensivas. Ahora, sus planes militares implicaban acciones activas destinadas a neutralizar la amenaza otomana antes de que pudiera realizarse completamente. Durante 2 años, no se emprendió ninguna medida ofensiva de ese tipo, y la situación parecía sin salida. Sin embargo, la situación cambió, y se decidió un nuevo rumbo. Por primera vez en muchos años, llegó el momento en que las tropas debían cruzar la frontera y avanzar hacia el sur, alejándose de las posiciones antiguas. Esto requería preparativos inmediatos, todo debía suceder con rapidez, sin retrasos. El ejército tenía que actuar de manera que no perdiera tiempo en campañas largas o en estancamientos en territorios del Imperio Otomano. En caso de demora, las tropas otomanas podrían enviar refuerzos para ayudar a sus fortalezas. Todo dependía de la ejecución precisa y coordinada del plan diseñado. Desde el momento de comenzar la operación hasta los avances rápidos, cada detalle era crítico. El plan consistía en un ataque a la fortaleza de Šabac y requería pasos preparatorios urgentes y precisos. Tras la aprobación de la decisión de atacar Šabac, el ejército no inició una ofensiva apresurada. Se impuso una pausa que no reflejaba desconcierto ni duda, sino una evaluación calmada y ponderada de la situación. Los comandantes comprendían claramente que el destino de la empresa dependía de sus acciones, sabían que cruzar el río era el momento más crucial, y que el resultado de esa acción podía decidir toda la campaña. Cruzar hacia el territorio enemigo significaba que las tropas estarían en tierras otomanas, donde cualquier movimiento adicional conllevaría riesgos y dificultades considerables. En caso de fracaso o error, el ejército podía quedar atrapado, en la orilla sur, vulnerable a un ataque de fuerzas superiores que podrían llegar desde el interior de la península de los Balcanes.
Por lo tanto, era imposible prever un fracaso, y cada elemento de la operación se planificaba con sumo cuidado para eliminar cualquier riesgo de derrota. Antes de la transferencia, la preparación se realizaba en máxima confidencialidad y silencio. Se perfeccionaban y finalizaban los planes y las rutas de cruce. Se habían reunido barcos especialmente para la travesía, a veces con varios días de antelación. Su selección dependía de las características del terreno y de la visibilidad. En algunos lugares, donde la transferencia era más importante, elegían puntos estrechos y concentrados que permitieran organizar rápidamente la embarcación cerca de la fortaleza de Sabak. En otros casos, preferían lugares más alejados de la fortaleza para confundir a los exploradores enemigos y dificultar la respuesta táctica de los otomanos. Las reservas de equipamiento y provisiones se reducían a lo mínimo indispensable. Todo lo que pudiera ralentizar el movimiento o complicar la tarea de la travesía se dejaba atrás. Gracias a este enfoque, la velocidad de la operación era primordial, ya que de lo contrario, incluso el ataque más poderoso podía fracasar. Cuando los preparativos estuvieron completos, las tropas comenzaron una marcha lenta, pero concentrada y organizada hacia el río. La marcha era estricta y contenida, las órdenes se transmitían brevemente, y las columnas se mantenían en grupos cerrados y redondeados para minimizar el ruido y evitar el pánico. En estado de combate, alcanzaron la orilla norte del Saba, donde hicieron una breve parada para descansar. Este momento era el más importante, el decisivo, antes del paso determinado. El agua los separaba del enemigo. Al otro lado se encontraba la tierra enemiga, otomana, a la que las tropas debían cruzar. Después de ese momento, no era posible retroceder ni hacer pausas, pues la siguiente fase podía hacer la operación imposible. Y entonces empezó el propio cruce. Barcos y embarcaciones armadas entraban gradualmente en el río, no todos a la vez, sino por turnos, para evitar el caos y mantener el control de la situación. Los soldados subían a las embarcaciones sin ceremonias fingidas, tomando en serio y con concentración una tarea tan importante. Los caballos se metían cuidadosamente en el agua para mantener la calma de los animales y asegurar un cruce suave. Todo, armas, armaduras, suministros, se pasaba entre las personas en una cadena para acelerar el proceso. La corriente misma era un enemigo difícil, un río amplio, sus orillas escarpadas, una zona abierta para la travesía, todo ello hacía vulnerable la operación. Momentáneamente, al situarse en medio, el ejército se encontraba en el punto más peligroso, donde cualquier fallo o retraso podía significar una catástrofe. El enemigo podía aprovechar ese momento. Sin embargo, el movimiento avanzaba sin detenerse, y cuando las primeras unidades llegaron a la orilla sur, inmediatamente formaron líneas de combate, sin demora, formando rápidamente una formación lista para la batalla. Los exploradores continuaron avanzando, asegurando y habitando el entorno para garantizar la seguridad y preparar las condiciones para las operaciones posteriores. Los comandantes decidieron atacar, dirigiendo su potencia hacia adelante, antes de que los turcos lograran reaccionar y organizar una defensa. Actuaron de manera rápida y decidida para reagrupar sus fuerzas y cruzar el río. Solo después de que un número suficiente de tropas cruzó, el ejército empezó a estabilizar su posición, reforzando su frente y comenzando a ejecutar nuevas acciones. La travesía terminó con éxito. Ahora las tropas húngaras estaban en la margen sur del río Sabik, y su presencia allí ya era bastante evidente. Desde entonces, el tiempo jugaba en su contra, cada demora aumentaba el riesgo de que refuerzos llegaran desde las fuerzas otomanas que habían quedado en el interior del sultanato, y cada retraso reducía las probabilidades de una retirada exitosa. La situación había llegado a la fase más peligrosa de la campaña, cuando cualquier error podía costar muy caro. Dentro de la fortaleza de Saba, los defensores otomanos pronto comprendieron la gravedad de la situación y vieron lo que antes parecía imposible: las banderas húngaras ondeaban en la margen sur, y movimientos que antes parecían poco probables estaban ocurriendo justo delante de sus ojos. La traviesa del río fue definitiva, la amenaza dejó de ser teórica. La sede de la fortaleza de Saba quedó en el camino del avance del ejército, y la tarea de sitiar ya estaba en marcha. Tras la aparición del ejército húngaro en la margen sur del río, dentro del guarnición imperaba la disciplina y la organización.
Se tomaron medidas para proteger las puertas con seguridad, estaban cerradas y reforzadas. Los puestos de vigilancia recibieron refuerzos adicionales para que el control de las zonas circundantes fuera continuo y perfecto. La comunicación con las posiciones cercanas se mantenía mediante señales de fuego y banderas. Los comandantes, sin perder tiempo, se desplazaban por la fortaleza con determinación y claridad, sabiendo perfectamente cuáles eran las órdenes que debían cumplir. Para la guarnición, no era la primera vez en su historia, prepararse para un asedio era una tarea habitual, su papel no era perseguir al enemigo en campo abierto, sino defender con resistencia, aguantar y conservar fuerzas. A los artilleros que ocupaban posiciones en los enfoques se les asignaba una responsabilidad especial, sus cañones debían controlar el paso hacia las puertas y el espacio entre la fortaleza y el río. Cada posible rumbo de ataque ya estaba cubierto con antelación. Se revisaban y redistribuían los suministros de comida, agua y equipamiento por sectores, para que nada pudiera entorpecer la defensa, y los puntos débiles se corregían rápidamente. Saba había sido preparado para que ocurrieran estos acontecimientos, las áreas dentro de la fortaleza estaban despejadas y reforzadas precisamente para ello. Los defensores conocían bien sus ventajas, estaban protegidos por murallas de piedra, con armas y posiciones preparadas. Tienen tiempo de su lado, si las tropas húngaras se retrasan o dudan, pueden llegar refuerzos adicionales. Y si el asedio se prolonga, la presión se ejercerá no solo desde las murallas, sino también en otras direcciones. Los observadores otomanos vigilaban atentamente la preparación de las fuerzas húngaras, observando cómo se formaban los columnos de combate y delineando los lugares previstos para las obras de asedio. Podían predecir las zonas de posibles golpes fuertes y los primeros asaltos, pero la única variable incontrolable era la velocidad con que los enemigos comenzarían a actuar. Esa incertidumbre parecía muy importante. Dentro de la fortaleza, la disciplina seguía siendo férrea, no había discursos, gritos ni gestos pomposos, todo seguía un estricto horario. Los hombres se relevaron en los puestos, realizaron reparaciones menores, repasaron las órdenes para evitar malentendidos. Šabac no fue creado para aterrorizar ni como método de intimidación al enemigo, su propósito era resistir, si era posible, el mayor tiempo posible, para dar la oportunidad a los gritos de ayuda de llegar a los oídos aliados, para, de esa manera, ganar tiempo ante posibles errores o fatiga del enemigo. Cuando se acercaba la noche, a lo largo de los muros se encendieron antorchas, y en la oscuridad surgió la luz ardiente de las innumerables hogueras que indicaban la proximidad del enemigo. Las tropas húngaras ya estaban a solo unos pasos, y el peligro se hacía cada vez más real, las presunciones y la ansiedad aumentaban. Esa noche no prometía tranquilidad, y cada defensor entendía que quedaba todavía una prueba larga y difícil por delante. Lo suficientemente cerca como para ser visible, y lo bastante cercano para ser medido. Ambas partes sabían, la siguiente etapa era inevitable. La penetración definitiva en las fortalezas ya era inevitable, y era momento de continuar con las acciones previas. Era tiempo de cambios. Ahora, el asedio debía jugar un papel decisivo, y este proceso no comenzaba con un asalto violento, que a menudo dicta las emociones o la prisa, se distinguía claramente por su planificación meticulosa y precisión. Los primeros rayos del amanecer iluminaron las formaciones militares dispersas a lo largo de toda la línea del frente. Hacia mediodía, los comandantes húngaros daban las órdenes, su tarea era distribuir el ejército de manera que ocupara de forma uniforme el terreno abierto frente a la fortaleza, y hacerlo no a la ligera, sino intencional y calculadamente. La dispersión de las tropas se realizó para garantizar el control de las posibles vías de movimiento alrededor de la estructura fortificada de Šabac. Las rutas que conducían al río eran vigiladas por puestos y patrullas especiales. Los accesos abiertos a la fortaleza se medían cuidadosamente y se inspeccionaban en busca de escondites que pudieran salvar a las tropas del fuego enemigo. La tarea, simple pero que parecía unidimensional, consistía en bloquear las comunicaciones con el frente, cortar la ayuda a la fortaleza y presionar, poco a poco, pero con firmeza. Paralelamente, inició la construcción activa de las estructuras de asedio, sin las cuales no sería posible lograr el resultado deseado.
Durante una hora, la tierra se desprendía de los taludes para fortalecer el frente de defensa, y las plataformas y estructuras de madera se acercaban a las murallas defensivas. Se levantaron pantallas protectoras, escudos temporales destinados a proteger a la artillería y a la infantería del fuego enemigo desde las murallas de la fortaleza. Estas tareas se llevaban a cabo con precisión y cálculo, no por espectáculo ni para escenas dramáticas, sino como parte de una táctica compleja y ordenada. Cada movimiento estaba cuidadosamente planificado. Los cañones del ejército húngaro en las dormas avanzadas estaban en sincronía con las tareas preparatorias. Los cañones rápidamente ocupaban posiciones que les permitían disparar lo más cerca posible a las murallas, permaneciendo al mismo tiempo protegidos. Los calibres de los cañones se ajustaban, los ángulos de inclinación y el alcance de los disparos eran probados. Cada bala y cada disparo de salva eran corregidos para lograr la máxima eficiencia. Solo después de que todo estuvo en orden, se escucharon los primeros retumbes de los disparos de artillería, que reverberaban por el valle del río. Las paredes de piedra temblaban bajo la potencia de los golpes, y en el aire se levantaban nubes de polvo y fragmentos. La respuesta no tardó en llegar, casi simultáneamente, casi instantáneamente, respondió el asedio. Las piezas otomanas, preparadas con anticipación, comenzaron a devolver el fuego, protegidas tras las posiciones fortificadas. Los sonidos del bombardeo destruyeron la precisión de las nuevas construcciones, rompiendo la piedra y convirtiéndola en nubes de polvo y pequeños fragmentos. Todo era un cálculo, el objetivo no era romper la defensa de inmediato, sino debilitar lentamente y de manera sistemática las paredes, hasta hacerlas inútiles para la reparación ante los continuos ataques. No hubo objeciones ni contraataques, las torres, murallas y estructuras defensivas siguieron respondiendo con fuego. Las fajas y bastiones, que protegían a las personas dentro de la fortaleza, se convirtieron en objetivos de disparos constantes. La ofensiva enemiga se concentraba en las nuevas posiciones de asedio que surgían según era necesario y en las secciones de la muralla donde la presión aumentaba. No había derroche, cada recurso se utilizaba con propósito. Al final del primer día, a pesar de todas las medidas tomadas, no aparecieron grietas evidentes ni brechas en las murallas. Pero el significado de lo ocurrido ya era claro, Saba quedó completamente rodeado por un cerco de asedio. La fortaleza fue sitiada, la artillería se puso en estado de preparación y las acciones subsecuentes pasaron a una fase de paciencia y resistencia en lugar de prisas. Este proceso requería tiempo y se convirtió en el factor principal en el desenlace futuro del asedio. Todos los días posteriores al primer potente bombardeo se trasladaron de la fase inicial a una estrategia de lucha prolongada, en la que no bastaba ni el valor ni la suerte, la resistencia era lo crucial. La segunda fase del asedio requería una táctica diferente. Y ahora se trataba no solo de posiciones y de la consolidación de las tropas en ellas, sino de una lucha prolongada y agotadora. La artillería húngara continuó dirigiendo ataques precisos a los mismos sectores defensivos, a los mismos tramos de murallas que habían sido dañados en el primer día. La actividad de fuego se concentraba en los puntos más débiles y vulnerables, en lugar de dispersarse a lo largo de toda la fortaleza. Cada disparo volvía a romper la piedra, creando grietas y debilitando la resistencia de las murallas. Poco a poco, con cada nuevo disparo, quedó evidente que esto no era un intento más de romper la defensa de inmediato, sino una estrategia de debilitamiento. El objetivo era destruir las murallas lo suficientemente fuerte como para que, bajo fuego constante, ya no pudieran ser reparadas ni reforzadas. Las posibilidades de asedio del enemigo se agotaban poco a poco, y los defensores tenían que reaccionar como estaba previsto en sus manuales, con contraataques constantes y fuegos de respuesta. Y así transcurrían los días, noche tras noche, día tras día. Cada enfrentamiento se convertía en parte de un largo juego de desgaste. Los cañones seguían disparando sin distraerse por los cambios, manteniendo una misma línea estratégica, destruir y debilitar hasta un punto en que fuera imposible restaurar. Cada nuevo impacto servía como un recordatorio de que el enemigo trabajaba arduamente en su objetivo y de que, a pesar de la resistencia, sus esfuerzos eventualmente darían resultados.
En esto radicaba toda la esencia de la valentía, la paciencia y la calculadora estrategia, pues el resultado del cerco dependía no solo de la fuerza de las armas, sino también del tiempo, la resistencia y la habilidad del adversario para resistir. Algunos tramos de la muralla estaban destruidos, y fue necesario abandonar algunas posiciones temporalmente para evitar pérdidas. La intensificación del combate se volvió más feroz, y del lado de ambos bandos aumentaba el número de heridos y muertos. Los hombres eran alcanzados por fragmentos de metralla, a veces incluso muy pequeños, pero dolorosos y peligrosos. Al mismo tiempo, el equipo de las unidades de combate sufría daños, complicando la continuidad de la resistencia. Ningún día pasaba sin pérdidas, y con cada nuevo amanecer la situación se volvía más tensa. Los días transcurrían y la intensidad de las acciones combativas aumentaba gradualmente. De vez en cuando, los zapadores húngaros intentaban avanzar sus trincheras más cerca de las murallas de la fortaleza, tratando principalmente de hacerlo durante la noche. Trabajaban con ahínco, cavando en la tierra bajo el manto de la oscuridad para que, al amanecer, surgieran nuevos puntos de apoyo cada vez más cerca de las murallas externas de la fortaleza. Esto permitía asegurar una posición más ventajosa para el bombardeo y la preparación para el asalto. Sin embargo, la rápida reacción del enemigo no tardó en manifestarse. Los artilleros otomanos, acostumbrados rápidamente a las nuevas posiciones, comenzaron a ajustar con precisión sus cañones, y con la llegada de cierta distancia, el fuego se intensificó aún más. Los bombardeos de ametralladoras y artillería pronto cubrieron los accesos a las murallas, destruyendo las trincheras y dañando las estructuras. Algunas áreas de fortificación tuvieron que ser reparadas en medio del combate, bajo un fuego intenso, lo que dificultaba el trabajo y aumentaba el peligro. En 2 ocasiones durante estos días, los defensores otomanos llevaron a cabo incursiones cortas a través de las puertas, no para romper el bloqueo, sino como ataques súbitos, saliendo rápidamente de sus refugios. Pequeños grupos atacaban las zonas abiertas de la defensa, destruyendo herramientas, armas y suministros, para luego retirarse rápidamente, evitando que el enemigo pudiera contraatacar en toda regla. Estas incursiones inesperadas eran breves, pero extremadamente feroces. Retrasaban el avance de los húngaros, obligándolos a ponerse en modo defensivo, aunque no lograron detener por completo el empuje. Al final de la primera semana, el sitio había cambiado notablemente. Las murallas mostraban daños visibles, y la estructura de la fortaleza empezaba a sufrir por los ataques constantes. Las tareas de reparación se volvían cada vez más complicadas a medida que el fuego de la artillería húngara se hacía más preciso. Algunas de las armas enemigas dejaban de disparar por completo o dirigían su potencia de fuego a puntos más importantes, ahorrando municiones. Los comandantes de las tropas húngaras vigilaban atentamente lo que ocurría, identificando cuáles secciones de las murallas respondían más lentamente y soportaban peor el embate. Observaban donde la actividad de reparación se volvía peligrosa para los defensores, lo que permitía entender mejor la situación actual de las fuerzas. Así, el objetivo del asedio dejaba de ser simplemente tomar la fortaleza, sino destruirla por completo. Aunque el Saab no caía de inmediato, ya no conservaba en su totalidad su apariencia ni su resistencia originales. Al final de esta etapa, ambas partes comprendían claramente la realidad. Los defensores aún podían aguantar, pero los esfuerzos diarios requerían cada vez más tiempo, recursos y vidas humanas. Al mismo tiempo, el enemigo no había roto aún las líneas frontales, pero la fortaleza empezaba a debilitarse y el embate se volvía cada vez más peligroso. El asedio se acercaba a un punto crítico, donde los esfuerzos adicionales podrían conducir a su final. Esta fase no terminó de manera repentina o con golpes inesperados, sino que desembocó en el cansancio y el agotamiento de ambos bandos. Al final de la segunda semana, la situación dentro del Saab alcanzó un nivel crítico. La artillería húngara concentró su fuego en una parte de la muralla, durante varios días destruyendo piedra y destruyendo estructuras. Los morteros, diseñados para apoyar las fortificaciones, resultaron inútiles, los golpes del trueno perdieron efectividad. Las estructuras, tanto las edificaciones como las fortificaciones temporales, fueron dañadas, y los intentos por repararlas fracasaron, ya que el enemigo respondía con contraataques rápidos y precisos.
Para los defensores ya era peligroso permanecer en las secciones dañadas de la muralla, simplemente estar allí se volvió demasiado arriesgado. Esto se convirtió en un umbral crítico. Cuando las posiciones defensivas en las áreas afectadas no pudieron ofrecer protección confiable, su valor como fortificaciones comenzó a perderse. En ese momento, los comandantes de las tropas húngaras tomaron medidas rápidas y decisivas. Los equipos de artillería intensificaron los bombardeos para mantener a los defensores en un estado de presión constante y evitar que intentaran consolidarse en los derruidos puntos débiles. Al mismo tiempo, ordenaron avanzar a la infantería. Bajo la cobertura del humo y del intenso fuego de artillería, los soldados húngaros avanzaron en dirección a la sección destruida de la muralla. Fueron enfrentados por resistencia, desde las fortificaciones cercanas, disparaban armas de fuego y se lanzaban piedras y flechas, mientras algunos defensores trataban de refugiarse tras los restos de torres y fortificaciones. Sin embargo, la defensa ya estaba desorganizada y la línea de resistencia, que antes era más sólida, quedó rota y más vulnerable. La brecha, formada por el derrumbe, se ampliaba, las piedras y los escombros se caían hacia el interior, creando sectores escarpados y peligrosos. Defensores, temiendo enfrentarse a un peligro mortal, comenzaron a retirarse para evitar la muerte bajo la presión del enemigo. En esta situación, los destacamentos otomanos enfrentaron una decisión final: continuar resistiendo o jugar su última carta para preservar su honor y, posiblemente, asegurar la posibilidad de futuras acciones. Seguir luchando dentro de la fortaleza destruida era ya sin sentido. Era necesario tomar una decisión difícil: conservar lo que quedaba de fuerzas o abandonar los restos de la defensa y dejarlos a su suerte. Luchar por cada muro y cada sección era cada vez más imposible, ya que las posibilidades de mantener la defensa en esas condiciones desaparecían con cada hora. Los bombardeos, que agotaban la resistencia, y la escasez de suministros hacían que la defensa fuera prácticamente inalcanzable. Al final, los comandantes tomaron la decisión de abandonar la fortaleza. Algunas unidades, comprendiendo la inutilidad de seguir resistiendo, decidieron dar un paso atrás y retirarse hacia las tierras otomanas para conservar el resto de sus fuerzas para futuras acciones. Otros, ya sin esperanza de salvarse, bajaron sus armas y se rindieron cuando la huida se hizo imposible por el cerco y la falta de rutas de escape. Al terminar este día difícil, la fortaleza de Saba quedó bajo control de las tropas húngaras. El enemigo, las fuerzas otomanas, nunca fueron completamente derrotadas en combate abierto, fueron desplazadas por ataques prolongados y persistentes que hicieron inviable la defensa. Así, bajo la presión de las circunstancias tácticas, la fortaleza cayó. Para Hungría, este éxito fue evidente: la estructura defensiva había sido tomada y el importante objetivo estratégico, el cruce sobre el río Sava, había salido del control otomano. Por parte del enemigo, la situación les resultó menos deseable: su derrota fue más tácticamente que estratégicamente, pero aún así desfavorable. Perdieron un puesto avanzado importante que servía como base de operaciones. También perdieron el control sobre la ruta clave de cruce del río, lo que redujo significativamente su capacidad de influir en el entorno de la región. Además, perdieron esa capacidad que anteriormente les permitía amenazar el territorio de Hungría desde esa dirección. Como resultado, el asedio y la caída posterior de Saba demostraron una lección importante: en la lucha por mantener posiciones, el enemigo no siempre es derrotado por un asalto directo. Con frecuencia, la vulnerabilidad se revela en la destrucción de su capacidad para ocupar y mantener la tierra. Así fue exactamente en este caso: la fortaleza perdió su importancia estratégica y la victoria fue alcanzada precisamente al romper ese sistema de resistencia.